A continuación vamos al resumen de la lección 7 para el 17 de agosto del 2019. Jesús y los necesitados. Para memorizar. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4 versos 18 y el 19. Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios y lo hizo mediante sus enseñanzas, su sacrificio y su vida. Su vida se ve claramente reflejada en los escritos de los profetas, incluida su compasión por los pobres y los oprimidos. Sin embargo, los líderes religiosos de su tiempo lo arrestaron, lo procesaron y lo crucificaron. Al contemplar a Jesús, vemos lo que es la injusticia en su muerte. Expuso el horror del mal, pero en su resurrección encontramos el triunfo de la vida, la bondad y la salvación. Domingo 11 de agosto, el cántico de María. María está llena de admiración y gratitud hacia Dios y reconoce el maravilloso plan de Dios para su nación y la raza humana. Exaltó a Dios por lo que había hecho por ella. Lucas capítulo 1 versos 46 al 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. También por su poder, amor y justicia para todos. Lucas capítulo 1 versos 50 al 51. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Finalmente anunció cómo sería el reino del Mesías. Él se preocuparía por los humildes. Capítulo 1 verso 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Por los hambrientos. Capítulo 1 verso 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y por los oprimidos. Capítulo 1 verso 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Lunes 12 de agosto. La declaración de misión de Jesús. Isaías capítulo 61, los versos 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó Isaías, capítulos 61, los versos 1 y 2, y en esta lectura dio la declaración de su misión. Lucas, capítulo 4, los versos 20 y 21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús utilizó la profecía de Isaías para explicar lo que él mismo estaba haciendo y haría. El énfasis especial está puesto en los pobres, los que sufren y los oprimidos. Ellos eran los destinatarios de las buenas nuevas que Jesús traía. La misión de Jesús no era solo espiritual, sino también práctica. Cuando instruyó a sus discípulos, le enfatizó para que actuaran con los necesitados como él mismo lo hacía. Mateo capítulo 11, los versos 7 y 8. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Martes 13 de agosto. Jesús
sana. Jesús sanaba a los ciegos y liberaba a los que habían sido cautivos de enfermedades incurables. Hacía que los cojos volvieran a caminar, sanaba a los leprosos, le hacía frente a los demonios e incluso resucitaba a los muertos. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos eran sanados, los demonios eran expulsados, los muertos resucitaban. Pero Jesús no usaba los milagros como un espectáculo para atraer seguidores. A menudo les indicaba a los sanados que no se lo contaran a nadie. Jesús intentaba demostrar que sus milagros eran algo más importante que un espectáculo. El objetivo principal era que la gente llegara a ser salva en él. Jesús sentía el dolor de quienes sufrían e hizo lo que pudo con la gente con la que entró en contacto para ayudarla y animarla. Mateo capítulo 14, verso 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Los milagros de curación de Jesús eran actos de compasión y justicia. Sanaba a las personas porque las amaba y quería conducirlas a la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miércoles 14 de agosto. La purificación del templo. Marcos capítulo 11, los versos 15, 17 al 18. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les enseñaba, diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Jesús estaba preocupado por el reemplazo de la adoración verdadera que hacían en el templo con la venta de animales de sacrificio. Era una profanación de lo que representaba, como era su muerte sustituta por los pecados del mundo. El pueblo reconocía que Jesús era un profeta, Mateo capítulo 21, versículo 11, y acudía a él mientras sanaba y enseñaba en el atrio del templo, precisamente después de haber expulsado a los mercaderes y a los cambistas. Los dirigentes religiosos también reconocieron que Jesús era profeta, pero salieron a conspirar para asesinarlo, del mismo modo como sus antecesores habían conspirado contra los profetas antiguos. Lucas capítulo 19, versículos 47 y 48. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Jueves 15 de agosto. La cruz de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es asombroso que Dios, en Jesús, haya experimentado y soportado lo peor de la inhumanidad, la opresión y la injusticia de nuestro mundo. A pesar de toda la compasión y la bondad que Jesús demostró en su vida y su ministerio, su muerte fue el resultado del odio, los celos y la injusticia. Experimentó torturas, burlas, crucifixión y la muerte, como una dura prueba de lo que es el sufrimiento, el dolor, la crueldad, la maldad y el poder opresor, a pesar de su inocencia, su pureza y su bondad.
A través de la historia de la salvación, vemos la belleza del sacrificio de Jesús por nosotros. Pero no debemos olvidar el precio pagado, la brutalidad del sufrimiento y la injusticia que experimentó. Dios sabe lo que se siente ser víctima del mal y de la injusticia. Se identificó tanto con nosotros en nuestra condición caída que no podemos dudar de su empatía, compasión y fidelidad hacia nosotros. Sea cual sea la injusticia, el sufrimiento o la necesidad por la que podamos estar pasando, Él sabe, escucha, entiende y actúa. Nadie como Jesús puede comprendernos y consolarnos en las tribulaciones. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Leo de Isaías capítulo 53, los versos 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este ha sido el resumen de la lección número 7. Muchas gracias, que Dios le bendiga, nos veremos la próxima semana. Les habla el pastor Rafael Polanco. Bendiciones.